Entendemos con este evento que estamos participando hoy, que es un simposio técnico académico sobre COVID-19, sobre la enfermedad COVID-19, a 3 años de que se diagnosticó el primer caso. Entendemos que es algo importante, sobre todo resaltar la importancia de lo que fue la toma de acciones basadas en la evidencia. Creo que si hay algo que pudo hacer la diferencia en nuestro país es que tratamos de ir haciendo la evidencia a medida que íbamos tomando acciones. En un principio, con esa incertidumbre que había, era muy difícil poder pensar en lo que era una investigación, en una estrategia específica, a pesar que ya teníamos la industria, ¿no?, haciendo algunas investigaciones en vacunas que empezaron rápidamente, y además también los organismos internacionales haciendo evaluaciones de medicamentos. Pero en lo que respecta a la República Dominicana, entendemos que desde un momento de la pandemia comenzamos a entender la importancia de la evidencia. Empezamos sobre todo de la evidencia en vacunas, y ahí tenemos que decir que sobre todo en la parte de la tercera dosis, cuando comenzamos a evaluar si personas con 2 vacunas administradas de la vacuna de la empresa Sinovac, que es la vacuna CoronaVac, que es un mecanismo de virus inactivado, con otra vacuna de otro mecanismo de acción, como la mRNA, que son mecanismos heterólogos para vacunar personas con vulnerabilidad a una enfermedad específica, en este caso el COVID-19. Entonces ahí hicimos una investigación que conjuntamente con la Universidad de Yale y conjuntamente con el gobierno dominicano y una empresa que es la de Two Oceans in Health, pudimos llevar a cabo esa investigación de la tercera dosis. Fue publicada en Nature, y lo que vimos rápidamente ahí fue que una vacunación heteróloga podía conllevar a subir hasta 40 veces más los anticuerpos en comparación cuando se tomaba la línea de base. Es decir, una persona con 2 vacunas de Sinovac tenía unos anticuerpos, vamos a suponer un promedio de anticuerpos de 120, y cuando se ponía la vacuna de un mecanismo mRNA, en este caso la Pfizer, entonces subía 40 veces más a los 7 días, a los 28 días, y ya a los 72 días no era de 40, sino de 20 veces más, pero aunque fuera menor también era muy alto. Y ahí vimos 2 cosas. En primer lugar, que sí, los mecanismos heterólogos funcionaban, y además vimos que a medida que pasaba el tiempo se bajaban los anticuerpos, y ahí pudimos ir pensando ya en que el refuerzo iba a ser necesario. Importante porque con esa investigación se han hecho acciones. Se vacunó una gran parte de la población con una tercera dosis. Eso ayudó, sobre todo en su momento, a que en ese momento estaba la variante Delta haciendo diseminación en el país y en otras latitudes. Y ahí vimos que nuestro país salió bastante beneficiado de hacer esa tercera dosis, porque hubo una reducción de la mortalidad y además del número de casos en ese momento. Así que eso conjuntamente con otras investigaciones, la investigación de Harvard que se llevaba a cabo desde hacía 1 o 2 años en el país, y que tomó la ventaja de que cuando vino la pandemia pudieron evaluar lo que era la exposición de anticuerpos. Con esa evidencia, la exposición del virus y la exposición a vacunas, vimos que con esa investigación la gran parte de la población ya había estado expuesta, y eso conjuntamente con la cobertura de vacunación que había en el país nos ayudó a tomar la decisión de abrir el país. Es decir, que la evidencia no solamente fue para prevenir casos, para reducir mortalidad, sino también para evaluar la posibilidad de que la población pudiera salir, pudiera moverse, y de que la economía paulatinamente pudiera volver a ser lo que era antes de la pandemia, con todo el impacto que eso puede producir en términos de homeostasis, en términos del equilibrio clínico, epidemiológico que pueda tener y que pudo tener la sociedad dominicana en ese momento.